Vamos a crear un banco de preguntas. El primer paso será crear inicialmente categorías y subcategorías, es decir, vamos a crear la estructura del banco de preguntas con el cual vamos a eh, posteriormente a crear nuestros cuestionarios y generar evaluación. ¿Ok? Este banco de preguntas nos va a permitir no solamente eh, crear cuestionarios, alimentar los cuestionarios, sino además nos permitirán también crear una serie de juegos que también se pueden generar con Moodle. Para ello es importante, y antes de iniciar la creación de preguntas, es importante crear esta estructura, que básicamente consiste de categorías y subcategorías de preguntas. Se sugiere, se recomienda tener o diseñar una especie de nomenclatura, un sistema de nomenclatura específico para poder identificar, ubicar, localizar las preguntas y organizarlas, ¿sí? Por ejemplo, en este pequeño esquema que he preparado acá, eh, se han organizado dos grandes categorías, una para la unidad 1, otra para la unidad 2, y así podríamos seguir eh, generando más categorías para la unidad 3 y unidad 4, que se llaman U1, U2. Esta es la nomenclatura que podríamos utilizar. Luego, asumiendo que cada unidad tiene varias lecciones, podríamos poner U1, L1 como una subcategoría, U1, L2, que corresponderían a las preguntas de la lección 1, unidad 1, y lección 2, unidad 1, respectivamente, ¿sí? Y dentro de estas subcategorías podemos tener otras subcategorías dependiendo, por ejemplo, del tipo de pregunta. Entonces aquí podríamos ubicar en la unidad 1, lección 1, tenemos preguntas de tipo opción múltiple. Y estamos utilizando estas dos letras como opción múltiple. Más abajo, para las preguntas de ordenamiento podemos utilizar OR. Para las de rellenar espacio podemos utilizar RE. Para las preguntas, por ejemplo, de emparejamiento podríamos utilizar PA o EM. Cada uno puede decidir qué es lo que les resulta más fácil asociar a las preguntas de emparejamiento. Para las de arrastrar y soltar podríamos poner AS, ¿sí? Y si fuera texto, podríamos poner AST, y para arrastrar y soltar en imágenes, ASI, etcétera, ¿sí? Entonces, pero lo importante es que tengamos algún identificador que nos permita ubicar dónde están las preguntas, tanto en un documento que previamente se prepara. Es decir, antes de empezar a crear tanto las preguntas como las categorías y subcategorías, es recomendable que diseñemos este banco de preguntas como respaldo en un documento de texto. De esa manera será mucho más sencillo ubicar las preguntas, saber qué tipo de actividades o de ejercicios tenemos como propuestos en el banco de preguntas y poderlo mejorar. Podemos identificar las preguntas que requieren edición, etcétera. Entonces vamos a ir ahora al curso a crear esta estructura del banco de preguntas, ¿sí? Yo voy a utilizar mi aula del laboratorio TICS. Ustedes utilicen su propia aula virtual. Para ello vamos a hacer uso de la opción o del menú de administración y vamos a buscar la carpeta que dice aquí la opción banco de preguntas. Como ustedes pueden ver, este banco de preguntas está vacío, no existe ninguna categoría. Aquí dice seleccionar una categoría. No existe ninguna excepto la categoría superior, que es la del laboratorio TICS, es decir, la del curso o la del aula virtual en sí. Aquí tenemos algunas opciones de visualización. Por ejemplo, aquí podemos mostrar las subcategorías o las preguntas por subcategorías. Y podemos incluir el enunciado de cada pregunta en la lista de preguntas, que puede ser una opción bastante eh, necesaria en algunos casos. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que estamos aquí, observen que aquí dice banco de preguntas, ¿no? Volvemos a administración y lo que vamos a crear primeramente, nos vamos a ocupar de crear la estructura. Para ello vamos a elegir la opción categorías. Y entonces aparece esta ventana en la que inicialmente elegimos la categoría padre. Recuerden siempre relacionar la categoría que vamos a crear con una categoría padre. Entonces habíamos dicho que las primeras categorías se van a llamar U1, U2, dependiendo de las unidades. En este caso,
Para esta aula virtual, por ejemplo, tenemos 4 unidades, entonces fácilmente creamos U1, U2. Ustedes ven que la categoría por defecto es la categoría mayor del curso. Aquí vamos a poner U3 y básicamente tenemos las 4 grandes unidades en las que vamos a organizar las subcategorías de preguntas. Para crear subcategorías de la unidad 1, basta con que aquí, en la sección Añadir categoría, en categoría padre, ubiquemos primero la unidad 1. Y empezamos entonces a crear las de las lecciones. U1L1, por ejemplo, ¿sí? Voy a copiar esto. Entonces tenemos, observen aquí cómo se empieza a armar el árbol o la estructura de las categorías y subcategorías, ¿ok? Repetimos acá. Y vamos a poner L2, pero observen que la categoría padre debe ser U1. Vamos a suponer que yo me olvido de poner aquí la categoría padre U1 y pongo simplemente añadir categoría. Así aprendemos de una vez a editar estas categorías. Entonces, como ustedes observan, aquí esta U1L2 no está como subcategoría de la unidad 1. A la derecha tenemos estos botones. La cruz nos permite borrar. Con la tuerquita esta podemos editar el nombre de la categoría. Con estas flechas a la izquierda y a la derecha lo que hacemos es promover un nivel. Con esta flecha lo que hacemos es subir, ¿sí? Poner, reubicar esta categoría hacia arriba o hacia abajo. Y si hacemos clic en el botón derecho, observen lo que sucede. Automáticamente se convierte en una subcategoría de la categoría superior. ¿Ok? Entonces, de ese modo podemos crear o editar las subcategorías. ¿Ok? El siguiente paso pues puede ser crear las mismas categorías y subcategorías para las otras unidades. Vamos a generar ahora los tipos de preguntas. Entonces, para ello, vamos a poner aquí. La categoría padre va a ser L1, U1L1. Y voy a poner el tipo de pregunta, que era OM para opción múltiple. Aquí podemos incluso poner alguna información sobre la categoría. Podríamos poner preguntas de opción múltiple de la lección 1, unidad 1, por ejemplo. ¿sí? Si ya tenemos eso incorporado, tal vez no sea necesario, pero va a depender del nivel de organización y de descripción que ustedes necesiten para el aula virtual. ¿okay? Entonces ponemos lo mismo acá y para ordenamiento recuerden que era OR. Como ustedes pueden ver, aquí OR ha quedado como categoría hija de la categoría superior del curso. Entonces, recuerden que simplemente hacemos clic hacia la derecha, ¿sí? Y aquí podemos subir y observen que al hacer clic a la derecha ya está reordenada nuevamente, ¿ok? Bien, para evitar esto, siempre recuerden primero identificar la unidad, la categoría padre, y luego, entonces, cogemos nuestras, elegimos la categoría padre y definimos la categoría hijo, ¿ok? Entonces tenemos emparejamiento, por ejemplo, algo así, ¿no? Teníamos opción múltiple, ordenar, rellenar espacios, ¿ok? Y así podemos continuar creando las categorías y subcategorías para cada una de las unidades y lecciones que necesitamos, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos este esquema, ustedes ya pueden o ya podremos más adelante crear las preguntas correspondientes a cada subcategoría o categoría correspondiente, ¿no? Como ustedes ven, los pasos son exactamente los mismos, simplemente hay que tomar en cuenta la categoría correspondiente, de tal manera que no tengamos que estar editando. Ok, a manera de ejemplo entonces lo vamos a dejar ahí. Y ustedes recuerden que pueden crear más categorías, por ejemplo pensando en categorías de emparejamiento o preguntas de emparejamiento. Lo importante es que definamos
una nomenclatura específica para cada categoría de preguntas. ¿Ok? Hasta ahí les dejo. Entonces continúen ustedes creando su estructura de preguntas. Una vez que esté completo, avanzaremos hacia la creación de preguntas. Hasta pronto.